Bueno, pues hoy estamos aquí con un invitado muy especial. Bueno, queríamos cerrar el curso de transición de No Limit Hold'em a PLO, trayendo a, bueno, uno de los mejores jugadores de No Limit Hold'em del mundo, que es mi amigo y jugador Vicente Codelsa, Fish, y está hoy aquí con nosotros para compartir un poco pues, sus impresiones sobre cómo fue su cambio que no se ha cambiado definitivamente, obviamente sigue jugando No Limit, pero bueno, juega ambas modalidades y ha pasado por ese camino que muchos de vosotros que estáis viendo este curso supongo que pasaréis. Bienvenido, Vicente, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, José. Encantado de estar aquí contigo. Pues nada, vamos a hacer una pequeñita entrevista, te voy a hacer unas preguntas y nada, nos vas a decir un poco tus impresiones. Quería primero preguntarte, bueno, por si hay alguien que no te conozca y bueno, para que también poner un poco en contexto la entrevista, en qué punto de tu carrera te encuentras, qué stakes estás jugando, bueno, qué tipos de mesas juegas y bueno, cuéntanos un poquito. Bueno, actualmente empezamos diciendo que juego mucho más póker online que en vivo, a pesar de que de vez en cuando pues sí que acuda a alguna parada para jugar algún torneillo, aunque más que por EV lo hago por diversión. Y estoy centrado en jugar al póker online, como te digo, y el foco lo tengo en No Limit Hold'em, a pesar de que en los últimos años estoy jugando bastante más Omaha. Juego PLO, pero también algo de PLO 5. Y los stakes que juego, pues aproximadamente de No Limit 2000 en adelante. Todos los niveles que hay en adelante, hasta No Limit 100.000 llevo a jugar. Vale, pues una vez dicho esto, me gustaría preguntarte, cuando empezaste a estudiar PLO un poco más en serio, que bueno, ya nos conocíamos y te acompaño un poco en esa transición. Quería preguntarte qué es lo que más te llamó la atención, en qué diferencias ves en ambos juegos o qué es lo que más te sorprendió a la hora de hacer el cambio de modalidad. Bueno, yo tenía conocimientos muy básicos, increíblemente básicos, de PLO, porque mis comienzos de jugador de póker, al estar en punto es y al haber en punto es un nivel tan bajo de todo, pues me podía permitir jugar varias modalidades siendo relativamente ganador. Ya sabéis que cuando caparon en España el póker online, pues el punto es al haber un nivel tan bajo, pues empecé jugando algo de torneos, algo de cash, algo de sit and goes y también empecé tocando algo de Omaha, pero sin tener un estudio mínimo del juego. Cuando empecé a jugar de nuevo .com ya lo dejé por completo porque prácticamente no tenía nivel para ser ganador aquí. Así que hace unos años atrás, ya a raíz de mi relación con José y con otros amigos también que tengo de Omaha, como pueden ser Caju o Lautaro, que también han hecho vídeos para tu escuela, empecé a estudiar el juego a raíz de ahí. Aquí fue mi inicio con el Paul Limit, que tiene muchas diferencias respecto al Holden. Yo creo que la mayor diferencia que hay es cuando tienes botes con iniciativa, que la agresión es muchísimo menor en Omaha que en Holden, y esa adaptación cuesta bastante. Por ejemplo, las civets en posición, las civets en 3 spot, todos estos botes que se suelen tener muchísima iniciativa en Holden, los ases, la mayoría de overpair que se tienen, no tener un equity tan elevado, no puedes tener civets tan altas de una forma rentable, y eso es algo que le cuesta mucho a los jugadores de No Limit Hold'em a la hora de pasarse a Omaha. Entonces, ¿cuáles dirías que son las cosas que más te han sorprendido? Aparte de, pues eso, la relación entre las equities de las manos, que no tenemos tanta ventaja en PLO nunca contra Hold'em. Que, no sé qué opinas, por ejemplo, de cómo te ha parecido el juego contra Fishes, porque es algo que también es un poco diferente, ¿no? Cuando en Hold'em los Fishes juegan rangos tan amplios, pues bueno, al aplastar nuestro rango al suyo es más fácil de sacarles mucho valor, pero en Omaha en realidad nunca, por mucho que jueguen rangos muy amplios, nunca les estamos cruceando. No sé, aparte de eso, ¿qué cosas crees bueno, que te ha llamado la atención? Bueno, lo que más me ha llamado la atención, lo que te comentaba un poco más en un punto de aspecto técnico del juego, es el nivel o la diferencia de nivel que hay entre No Limit Hold'em y Power Limit Omaha. La realidad es que jugar Power Limit a día de hoy es como ir 5 años, va 5 años atrás del No Limit Hold'em, y eso te permite tener una ventaja si realmente te quieres poner a estudiar muy superior. Por ponerte un ejemplo, si para tener un nivel de llegar a No Limit 1000, que obviamente no depende simplemente de la carga de trabajo que le des, sino también un poco del talento que llegues a tener o no, te llevas 50.000 horas,
Yo creo que en Pod Limit te puede llegar a llevar unas 10.000, incluso en Pod Limit 5, que es un juego que está menos estudiado, unas 4.000. Entonces, lo que más me llamó la atención es el nivel que tienen los regulares. Soy consciente de que muchos de ellos incluso llegan a jugar niveles altos, pues sin software como puede ser HUD, con niveles de estudios bajos, sin haberse profesionalizado, por decirlo de alguna forma, tanto como son los de No Limit Holden. En resumen, que poder ascender de niveles en Paul Limit o Maja a día de hoy sigue siendo mucho más fácil que en No Limit Holden. Estamos de acuerdo. Bueno, y es una de las cosas que también hace a más jugadores, ya no solo, bueno, a lo mejor jugadores que no terminan de destacar en No Limit Holden le den una oportunidad al PLO, o gente que a lo mejor pasa a otras modalidades, como puede ser los torneos o spins, que quieren cambiar de estilo de vida y jugar cash, pero digamos que les da un poco les asusta un poco el nivel que hay en No Limit Holden y piensan que quizás es mejor comenzar directamente desde una modalidad que esté menos trabajada, ¿no? Como el PLO. Sí. Después el PLO es un juego, en mi opinión, mucho más matemático que el No Limit Holden. Ujú. Yo al menos en mi enfoque es así. Puede incluso llegar a parecer un poco más aburrido porque requiere más automatismos. En mi opinión no se pueden hacer tantísimos exploits. Ah, sin lugar a dudas se pueden hacer muchísimos de ellos, pero, pero lo veo un juego mucho más matemático que Ujú. el No Limit Holden, Por que el, lo considero mucho más psicológico. El tema del mental game, la cantidad de faroles que puedes tener, apostar, poder tener apuestas superiores al bote también hace que ujú. haya un repertorio mucho más amplio. Sí, el hecho de que sea por limit limita eso un poco y por otro lado también puede llegar a ser un poco más sencillo de crear estrategias que sean ganadoras respecto de no limit, porque el no limit al poder apostar más de lo que hay en el bote se complica más, ¿no? Sí. Ah, ojo, a la gran mayoría de gente que conozco le resulta mucho más divertido el Omaha que el Holden, especialmente a los recreacionales, porque tienen la falsa idea de que pueden jugar un número muy superior de manos, lo cual a los que sepáis un mínimo de Omaha, sabéis que ese concepto es erróneo. De hecho, los VPIPs que se tienen, es decir, el número de manos que juegas en Omaha y Holden son bastante parecidos. De Ujú. hecho, el juego en sí, en frecuencia, se parece bastante entre ambos y sabes que no puede ser un 50x en Omaha porque simplemente las equities contra ases sean mucho menos dispares. Es decir, que si eres un 26-29 en Holden, en Omaha como mucho puede ser un 28-22-8. No puedes VPIpear de una forma masiva. Y los recreacionales se creen en muchísimas situaciones que pueden jugar cualquier tipo de mano, Efectivamente, eso es verdad. lo cual les divierte mucho más. Hay un par de cosas que, digamos, son muy características del PLO, que supongo que coincidirás conmigo y, bueno, quiero ver qué opinas de ellas. Una de ellas es el tema de la varianza, que es un juego que tiene una Mm. mayor desviación típica. Esto quiere decir que los swims que vas a tener en relación con tus sesiones ganadoras, tus sesiones perdedoras, en relación con la medida de tus resultados, va a haber más diferencia, aunque a lo mejor tengas un win rate igual que en Holden, pero digamos que vas a experimentar muchos más swims debido a cómo es el juego. ¿Qué opinión te merece esto? ¿Y qué consejo le Bueno, darías a alguien que empieza? la desviación típica de varianza es algo innegable. Si pues coges, eso es algo que puedes coger revisando las databases con el tracker que utilices. Si coges Hand2Note, Poker Tracker 4, puedes ver la desviación de varianzas que tienes en el número de manos que hayas jugado. Pero eso no indica que, o sea, obviamente indica que es un juego con una fluctuación de varianza mucho mayor, pero no significa que puedas ganar de una forma menos constante que en el No Limit Holden, porque ganar de una forma más o menos constante depende en gran medida de las BBs a las 100 que ganes, Ujú. en las EV a las 100 que ganes. Y la realidad es que en Paul Limit o Maja, la mayoría de los redes de High Stake ganan a más bebés, bastante más bebés de hecho que los redes de No Limit Holden. Si tú, por ejemplo, coges programas que traqueen el número de manos de la gente de Snowbleed o High Stakes, verás que muchos regulares de Omaha consiguen llegar a ganar a 9 bebés, 10 bebés, los mejores del mundo, obviamente estoy hablando, mientras que los de Holden lo hacen a un ratio inferior, de 6 7 bebés. Por tanto, si por un lado tienes una fluctuación de varianza mayor, pero sin embargo ganas a un 40% más de bebé a la 100, lo que estás haciendo es que a final de mes consigas ganar de una forma más constante, no más constante, pero sí que no consigas perder tanto.
Sí, a mayor win rate, Sí. menor varianza. De todas maneras, he de deciros que a los que asustéis en exceso con la varianza de Omaha, está irrisible comparado con lo que pueden ser torneos o Spin and Go, que sí, que tienes una varianza mayor de la de No Limit Hold'em, pero que si eres un buen jugador de Omaha, no debería de pasarte, si eres un buen jugador y metes un buen volumen, lo cual es increíblemente importante para que al final de mes pierdas o no, no deberías de pasarte 4 meses perdiendo al póker online nunca. Ujú, Si haces un número de 40.000 manos al mes y ganas a 5 veces a la 100, esto no debería de pasarte. Y juegas al mismo nivel también. Esto es importante y no siempre es fácil. Por ejemplo, cuando empiezas a ascender de niveles, la posibilidad de que tengas un 90% de volumen del mismo stake no es igual que Limit 50. Si juegas No Limit 50, puedes encontrar siempre mesas del mismo nivel, mientras que si estás en No Limit 5.000, a veces tienes que jugar No Limit 10.000, a veces tienes que jugar No Limit 20.000, y si pierdes las cajas en un nivel 4 veces superior de tu stake promedio, pues sí que puedes tener más varianza ahí. Y en relación al rake, que también es algo que, bueno, muchas de las salas suelen tener un rake muy similar, independientemente de que sea No Limit o No Limit Hold'em o PLO. Incluso hay salas como puede ser Gigi, que creo que es algo superior. Ujú. Y al ser un juego en el que, bueno, no desde un punto de vista GTO, sino que la gente suele foldear mucho menos a los 3-bets, digamos, ganas muchos menos botes preflop, suele haber Ujú. muchos más botes multiway. Digamos que se alcanza el cap de rake mucho más a menudo. Esto sobre todo para gente que empieza abajo, porque cuando estás muy arriba, que son más los niveles que juegas tú, pues no afecta tanto en salas donde cobran un rake normal. Entonces, Ujú. ¿qué opinas tú sobre esto de que en realidad en PLO se suele pagar más rake y es bastante complicado escalar niveles desde los niveles bajos debido a que se pagan muchas veces a las 100 de rake en la mayoría de salas? Bueno, el rake es algo increíblemente importante a la hora de determinar tus EVs a la 100. No deberíais de dejarlo pasar nadie a la hora de seleccionar una sala. Y obviamente las salas con menos rake es un punto muy considerable para que decidáis jugar en esta o no. Al final lo más importante es la cantidad de ballenas que tengáis en una mesa. Si tú tienes un 60x que sabes que va a perder a 100 bebés a la 100, eso es lo que vas a determinar que ganes de una forma masiva o no, sin dejar de tener en cuenta el rate. Es decir, seleccionar mesas donde tengas uno o dos fiches o que este sea increíblemente malo es lo que va a determinar que tú seas ganador o no en una mesa. En el punto de que decidamos jugar una sala con un rate muy alto, pues debemos de estar seleccionando las mesas de una forma mucho más altas que las que no. Así que respecto a la pregunta de si tenéis que tener cuidado con las salas donde el rake sea mucho más alto, especialmente en niveles bajos, pues obviamente sí. Pero esto ocurre también igual en Holden, que la diferencia no es tampoco increíblemente más alta. Yo diría que, por ejemplo, en No Limit 50, la mayoría de las salas en Holden te quitan entre 6 y 7 bebés. Tampoco lo sé. Sí, en Lo Omaha sé a ciencia se cierta, pagan pero 12, en 14. Omaha es 1,5 veces más o algo por el estilo. Depende de si juegas .es o .com, se paga No, mucho. En niveles bajos estás pagando 12 bebés a las 100 y a veces más. no le veo un handicap increíble de Omaha respecto al Holden. Ujú. Donde sí que hay una diferencia muy grande es algunas salas que has comentado antes, como GG Poker, donde hasta hace poco la diferencia en high stakes era increíblemente alta y se hacía muy difícil ganar en Omaha respecto al Holden. Sí, de hecho ha habido hace poco una huelga de jugadores de Omaha que han intentado bajar el rake, Ujú. pero bueno, también es la sala donde más recreacionales hay en esos niveles y bueno, yo sé que no todos los regulares de High Stakes estaban de acuerdo en esa medida de bajar el rake porque lo que hacía es que muchos de los regulares que en realidad son break-even o no consiguen ganar, claro, ellos son los que están más interesados en bajar el rake, mientras que los crashers en realidad quieren que siga el ambiente con fiches y demás, ¿sabes? Te quería preguntar, ¿qué consejo le darías entonces a un jugador de Nolmi Holden que está pensando en pasarse o un jugador, un reg de Holden que ya sea ganador y quiera ampliar su abanico de herramientas o un poco pues lo que te pasó a ti, de decir, bueno, quiero empezar a tener también conocimiento de Omaha, porque a veces se montan buenas partidas de Omaha online, o hay en vivo también se suelen montar muy buenas partidas de Omaha y quiere complementar un poco sus habilidades. Es imposible pensar que eres un buen jugador de Holden y que vas a tener una base relativamente sólida de Omaha si no le dedicas muchas horas de estudio. A pesar de que es póker y tiene ciertas similitudes y puedes utilizar, por ejemplo,
muchos exploits de una forma igual de un lado que de otro. Por ejemplo, si yo sé que la CIA grande defiende menos, sé que en botón tengo que abrirte más. Si yo abro cutoff y botón sé que ve when sea en vez de un 42 que sea el GT de un 60, sé que puedo chequearte más. Obviamente va a haber cosas que sean spots similares y que puedas aplicar lógicas de un lado a otro, pero son juegos completamente diferentes. Entonces, si no tienes una base muy sólida, es imposible que seas ganador en un ambiente relativamente competitivo. Yo, sin lugar a dudas, recomendaría empezar con alguna escuela como la tuya, verme todos los vídeos, hacer resúmenes, intentar sintetizar todos los conceptos, porque si no es imposible hacerte ganador. Hay muchas diferencias y el ego te puede pasar una te puede dar una mala pasada pensando que estudiando 40 horas puedes tener ya suficientes conceptos como para aplicarlos. Tenemos que entender que el póker es un juego de pequeñas ventajas y estas pequeñas ventajas son iguales en vivo que online. Es decir, si tú a lo mejor quieres empezar a estudiar este juego, porque es cierto que las partidas de Omaha en vivo suelen ser mucho mejores si cabe que las de online, y que con haberte estudiado tres cosas ya vas a empezar a ganar a 40 veces a 100, yo creo que estás bastante alejado de la realidad también. Hay muchos jugadores que a lo mejor se inician a lo Omaha porque dicen, oye, pues las partidas aquí en el casino de Omaha están siendo muchísimo mejor que los de Holden. Y cierto es que el ambiente, si cabe más en vivo, es menos competitivo que el que hay online, pero yo no dejaría de estudiar de una forma constante si quieres seguir cada vez siendo más ganador. Como te digo, el póker es un juego de ventajas pequeñas. Si te hablamos de que los mejores del mundo online consiguen ganar a 9 veces, pensar de que tú ya te vas a sentar a jugar en vivo en cualquier lado y te vas a poner a ganar a 60 veces es altamente improbable que eso llegue a suceder. Así que diría que constancia, estudio e intentar poner en práctica todos los conceptos que vas aprendiendo constantemente. Revisar el póker online te sirve como herramienta para poder marcar manos, revisar, mejorar tus secuencias con los solvers, ver tu propia database y ver dónde estás equivocándote tanto. Así que a pesar de que puedas hacer una transición a lo maja, incluso solo para jugar al póker en vivo, recomendaría siempre echar una serie de manos online precisamente como herramienta de mejora. Bueno, y por último, como última pregunta, quería preguntarte sobre cómo ves el futuro desde el punto de vista del Podímetro Maja. ¿Cómo crees que va a ser el futuro? Bueno, como ya te he comentado antes, creo que el Pod Limit Omaha es un juego que tiene un nivel inferior que el Holden y eso es una ventaja muy alta, pero también tiene una desventaja y es que el tráfico suele ser inferior que el de Holden. Y esto puede tener un problema a la hora de encontrar mesas en las que jugar. Claro, si tú empiezas a escalar niveles, llegas a No Limit 5000 y te encuentras a lo mejor que no tienes suficientes mesas, esto te puede generar un problema a la hora de jugar. De todas maneras, si tú aprendes a jugar Omaha, no solo vas a poder ganar mucho dinero en el póker online, también lo vas a poder hacer en póker en vivo. Y también hay un apartado donde se puede ganar muchísimo dinero en Omaha, que son en los torneos. Al final, cuando te juegas un torneo en Omaha, ya sea en vivo jugando, no sé, unas World Series, algún torneo suelto de DPT, que también hay torneos online muy buenos. Aquí te vas a encontrar a un 50% de regulares de Holden que prácticamente no saben ni cogerlas, a un 30% de Fishes y el número de regulares de Omaha que hay en torneos es increíblemente inferior con el de Holden. Así que no solo tienes el punto de poder jugar con el cash online, sino que tienes los torneos donde puedes hacer un EV increíblemente alto. Bueno, pues nada, esto sería todo. Creo que con esto... Decirte que también respecto al futuro del Omaha en general, el Omaha cuatro cartas sigue siendo un juego increíblemente fuerte, pero también está transicionando un poquito también al Omaha 5. No mucho, pero desde luego están esas dos variables. Por ejemplo, en Holden todavía no hemos encontrado un juego de Holden, al menos en Cash Games, que le haga la sombra al Cash Games clásico, a pesar de que hay algunas salas y aplicaciones que puedan sacar partida con Straddle más antes. En Sit and Go, por ejemplo, los Spin and Go se comieron al Sit and Go. O el Holden 6 nunca ha llegado a copar un espacio muy alto respecto al Holden clásico. El Paul Limit 5 sí que le ha quitado un poco de tráfico, pero son juegos bastante similares.
tienen una similitud mucho más alta el Pod Limit 4 y el Pod Limit 5, obviamente, de lo que puede hacer el Holden con el Pod Limit, y hacer una transición de un sitio a otro es relativamente fácil. Sí, es algo que me preguntan mucho de, ¿puedo empezar a estudiar Omaha 5 directamente sin haber Mm. pasado por Omaha 4? Y yo, bueno, suelo contestar que obviamente sí puedes. El problema es que aparte que no hay mucho contenido todavía, o por lo menos no hay mucho contenido de calidad, una base fuerte de Peleo 4 obviamente te va a ayudar porque son mucho más parecidos. Hacer el salto de 4 a 5 es mucho más fácil o mucho más, sí, hay un salto menor que hacer de 2 cartas a 5 cartas. Yo creo que muchos jugadores, especialmente los que tengan niveles altos, están casi obligados por un tema de tráfico y de lo que se parecen ambos juegos, de jugar los dos a la vez. De Ujú. jugar tanto a la vez pues, PLO 4 que PLO 5. Bueno, pues nada, esto más o menos era una pequeña entrevista para que, bueno, la gente que está pensando en hacer el cambio tuviera pues un punto de vista de parte de, pues bueno, de un jugador reconocido a la talla mundial de No Limit Hold'em.